Bueno, buenas noches. Compañeras, estamos reunidas para compartir los aprendizajes y la experiencia de acuerdo a nuestra actividad en comunidad, nuestras acciones psicosociales. Para eso vamos a hacer una especie o abordar un diálogo argumentativo en el cual vamos a contestar unas preguntas orientadoras cada una a manera de discusión. Entonces, iniciando, pues nosotros somos el grupo número 103 de Acción Psicosocial en Comunidad. El nombre de este podcast es Comunidad Simbólica Estructural. Iniciamos entonces con la primera pregunta. Desde el trabajo realizado en comunidad, ¿cómo los componentes individuales y colectivos favorecen los procesos de empoderamiento comunitario y la influencia en el entorno? Buenas noches, compañeras y tutora. Bueno, el empoderamiento comunitario no es un evento que se dé de manera aislada, sino que es en sí un tejido dinámico, donde tanto lo personal como lo grupal se encuentran. A nivel individual, factores como la autoeficiencia, la toma de decisiones, son motores muy claves que nos permiten reconocer la capacidad que tenemos para transformar nuestra realidad. Em, y es este poder, por así decirlo, que se potencia cuando se une con factores colectivos. Como vimos en los trabajos in situ que tuvimos, tanto en la resignificación como en la corona del perdón dentro de cada comunidad, su elaboración permitió que cada grupo tomara el control de esa situación, de esos problemas que tal vez estaban viviendo y que no los dejaban avanzar, y pasar de ser esos espectadores a ser personas que toman las riendas, por así decirlo. Camargo Arévalo 2026 habla de algo similar, que se produce un diálogo cuando cada persona cuenta su historia, y se vuelve también parte de ese constructo social. Y digamos que desde el trabajo que hice, no sé si también comparten ustedes la misma perspectiva, mientras iban armando la corona, iban contando sus experiencias, y eso también se hace parte de, de la corona, y también ayuda al fortalecimiento del equipo y de la unión social. Eh, el proceso de la resignificación que vivimos en la fase anterior, los símbolos como el tejido, el sonido de la marimba, desde, bueno, las festividades que vimos, ¿no? Que abordamos, que pudimos eh, también revisar, por así decirlo, actuaron como mediadores que permitieron dar sentido profundo a lo que se vivía en esas comunidades. Eh, y vemos cómo esas comunidades lograron, desde sus experiencias de dolor, de violencia o de exclusión, encontrar herramientas para la identidad y la resignificación, otorgándoles nuevos significados a lo que fue su pasado. También un punto importante es la memoria colectiva, ya que los territorios no solo son espacios físicos, sino que también son parte de esos recuerdos que quedan grabados, de esos significados de cada grupo, como lo mencionaba Curi Pineda. Y bueno, por último, quisiera destacar que el empoderamiento comunitario nace de la articulación de esa voluntad individual y de esos símbolos colectivos que cargamos en nuestras comunidades. Y a través del arte y del recuerdo compartido que cada comunidad tenga, se puede lograr sanar la historia, se puede resignificar las adversidades y transformar los entornos en lugares más dignos y cargados, ¿por qué no?, de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañera. La siguiente pregunta para continuar con este conversatorio. ¿Cómo las representaciones simbólicas convocan a una reflexión arquetipal desde una perspectiva comunitaria? Muchas gracias, compañera. Me presento, soy Denise.
Bueno, pues respondiendo a esa pregunta, yo siento que, que las representaciones simbólicas sí generan una reflexión muy profunda dentro de la comunidad, porque pues al final los símbolos hacen que las personas se conecten con cosas que tal vez no siempre expresan fácilmente con las palabras. Lo que fue, por ejemplo, en nuestro caso, esto se vio muchísimo durante la actividad de la corona. Por ejemplo, al principio parecía algo sencillo, como una actividad así, pues normal, una manualidad, o algo simbólico como para cumplir el ejercicio. Pero cuando empezamos a hablar con las personas, a hacer preguntas, a escuchar sus experiencias, uno se da cuenta de que realmente termina siendo un espacio emocional y de mucha reflexión. Por ejemplo, mientras se iba construyendo la corona, empezamos a hacer preguntas como qué situaciones han marcado pues tu vida, qué cosas no quisieras que se repitieran, qué te gustaría preservar para el futuro. Y ahí fue donde la actividad cambió totalmente y comenzó a cobrar sentido, porque ya no era solamente hacer la corona, sino escuchar pues las historias de cada uno. Digamos, en las actividades de cada una de nosotras, pues yo sé que hubo personas que empezaron a hablar de situaciones familiares difíciles o de injusticias, de momentos de dolor, de conflictos o de incluso experiencias que les hicieron cambiar su forma de ver la vida. Por ejemplo, en mi caso también salieron cosas también muy bonitas porque muchas personas hablaban de la importancia de la unión, del respeto, de la familia, del apoyo, que pues uno puede encontrar en personas en momentos difíciles. Y ya, y pues algo que me llamó mucho la atención fue como, aunque pues todos tenían historias diferentes, muchas veces terminaban conectándose entre sí. Sí, como por ejemplo, alguien le contaba algo y otra persona decía algo como, sí, yo también pasé por lo parecido, o se me recuerda, no sé, algo que me pasó en mi casa y así. Entonces uno empieza a darse cuenta de que muchas experiencias, aunque parecen individuales, realmente terminan siendo pues compartidas. Yo siento que ahí es donde aparece esa parte de la reflexión arquetipal, aunque suene como, como un término complicado, porque pues básicamente habla de símbolos o experiencias humanas que todos de alguna manera entendemos o sentimos, como por ejemplo, no sé, el dolor, la esperanza, la unión, bueno, el miedo, la resiliencia, etcétera. Y pues la necesidad de sanar o también sentirse acompañado. Y pues en esta actividad la corona terminó representando justamente eso. Como, por ejemplo, algo tan simple como, como eso, como su forma, hizo que varias personas la interpretaran de maneras interesantes, como en unión, en vías como ciclos y cosas así. A mí Era, personalmente me hizo pensar mucho, em, digamos, en lo que comentaba la compañera anterior, en los capítulos que trabajamos, que yo trabajé en el Carnaval de Negros y Blancos, porque también ahí vemos algo muy parecido, como una situación que nació desde el dolor o la desigualdad y terminó transformándose en algo que une a las personas, se vuelve como un ritual, culturas, y siento que eso también pues se vio en la actividad, aunque pues se hablaron de situaciones difíciles, se presentó también en un momento un espacio triste, pero también de conexión emocional. Desde mi perspectiva y desde mi experiencia, yo creo que las representaciones simbólicas sí son muy importantes dentro del trabajo comunitario porque ayudan a abrir conversaciones en que pues, a veces son difíciles como de llegar o no son tan fáciles de hablar al inicio. como un ¿Ya? instrumento para, digamos, obtener ese tipo de conexión o ese rapport inclusive con el grupo, ¿no? Con la comunidad como tal. Entonces sí, Presentaciones. sí, prestó un espacio de escucha, empatía. Listo, compañero.
Siguiente pregunta. Desde el trabajo realizado en comunidad, ¿cómo se configura la rememoración de las prácticas sociales en la construcción de sentido simbólico y la memoria colectiva? Buenas noches, compañeras tutora. Mi nombre es Lady Lorena Torralba. Pues en la pregunta que eh, habla que los espacios de socialización son asambleas donde hicimos pues talleres lúdicos de creación fotográfica, social, en narración oral, colectiva, que son escenarios donde se confortan y ubican los recuerdos. Una de las significaciones es el dolor y la alegría, al exponer según las vivencias y las experiencias individuales de vulnerabilidad y logro de colectividad, sufrimiento e individualidad, que transforma la memoria histórica de resistencia, el esfuerzo compartido de un delegado de la autogestión. Pues en el tejido de acción comunitaria recordamos que tiene una función estrictamente política donde se transformará muy pues en la línea psicológica sociocomunitaria latinoamericana. Pues la agencia y autoeficacia renovará pues como la comunidad o como crisis de los anteriores o construyó sus propios espacios en los cuales se fortalece una creencia en sus capacidades actuales de la memoria colectiva, se convierten en un motor de la autoeficacia y comunitaria, demostrando que el grupo tiene que perder o transformar una realidad actual aparte de los aprendizajes de su historia. Pues dice que la renovación de la comunidad es un fragmento donde une la historia con la identidad, donde se recuerda al quedarse en la ayer, sino a traer símbolos de un presente y dibujar un mapa de acciones del mañana. Pues es como todo lo relacionado con lo que hemos trabajado en nuestro curso durante pues, los trabajos, ya que haciendo las actividades nos fuimos dando cuenta de todo eso, lo que decía la compañera anteriormente. Gracias. Muchas gracias, compañera Lorena. Sí. Para continuar, ¿cómo la influencia de las culturas ancestrales promueve el sentido de pertenencia y cohesión comunitaria? Bueno, buenas noches para todas. Bueno, desde cada una de las actividades que realizamos con las comunidades, se evidenció que las culturas ancestrales influyen significativamente en la promoción del sentido de pertenencia y la cohesión comunitaria, debido a que cada una mantiene vivas las tradiciones, los valores, las costumbres y formas de convivencia transmitidas de generación en generación. A través de cada uno de los espacios de diálogo, de las representaciones artísticas elaboradas durante cada una de las actividades, los participantes compartieron experiencias relacionadas como la unión, la solidaridad, el trabajo colectivo y el apoyo mutuo. Elementos que forman parte de la memoria colectiva y que continúan presentes en la identidad de la comunidad. De igual forma, cada una de las actividades permitieron reconocer cómo las prácticas simbólicas y culturales fortalecen la construcción de identidad, ya que cada una de las personas logran identificarse con su historia, sus raíces y las experiencias compartidas dentro de estas actividades. Las participaciones recordaron que existían una convivencia más cercana donde predominaban valores como el respeto, la cooperación y la ayuda entre vecinos, aspectos que hoy son vistos como fundamentales para fortalecer nuevas relaciones sociales y el bienestar común. De igual manera, las culturas ancestrales favorecen la cohesión comunitaria porque generan espacios de participación, reflexión y construcción colectiva. Durante la elaboración de los carteles y los dibujos simbólicos, se representaron elementos relacionados como la naturaleza, la familia, la unión y la esperanza en un futuro mejor, evidenciando
cómo la memoria colectiva permite resignificar las experiencias vividas y transformarlas en aprendizajes con una propuesta de cambio para la comunidad. También este tipo de ejercicios artísticos y participativos permiten exteriorizar emociones, compartir experiencias comunes y fortalecer el tejido social, ya que las vivencias individuales se encuentran puntos de conexión con las demás historias. En este sentido, la memoria deja de ser únicamente un recuerdo personal y se convierte en una construcción colectiva que fortalece la empatía, el reconocimiento y la identidad comunitaria. Para terminar, el trabajo realizado permitió comprender que las culturas ancestrales no solo representan el pasado de una comunidad, sino que constituyen una herramienta fundamental para preservar la identidad cultural, fortalecer el sentido de pertenencia y promover procesos comunitarios basados en la solidaridad, la participación y la construcción de futuros más conscientes y unidos. Gracias. Muchas gracias. Y la última pregunta. ¿Cómo los símbolos pueden crear sentidos de interpretación en la memoria colectiva? Para iniciar, nosotros entendemos o pudimos apropiar que el concepto de símbolo en sí es un proceso en el cual se produce, se transmite y se recibe un objeto o una representación. Esto tanto individual como colectivamente. Entonces, el resultado que se proyecta, el cual también se transmite y se divulga, que esto es una dinámica básicamente milenaria en cuanto al conocimiento de las comunidades, constituye una serie de significados individuales. Y esos significados individuales, cuando se comparten, conforman lo que entendemos por el colectivo. Este se instaura en la identidad y le aporta un sentido a la comunidad, el cual pues es dentro de esa dinámica pues grupal se honorifica y se honra mediante distintas y diversas formas de hacerlo. Dentro de cada identidad, cada ritual, por decirlo así, que el colectivo comparta, y eso trasciende a la memoria. Entonces nosotros asociamos al símbolo con el colectivo porque hubo un trabajo metacognitivo. Es decir, el trabajo en sí es digamos, la memoria que contiene la identidad y el sentido de pertenencia, en el cual el ejercicio era que cada miembro de este grupo comunitario le pudiera aportar tanto individual y que al momento de compartirlo, pues esto le da un sentido, por decirlo, compartido y que le aporte pues a esa composición cultural. En ese proceso hay un ejemplo claro del cual puedo exponer en cuanto al símbolo y cómo esto representa pues a la memoria del colectivo. Por ejemplo, si conocemos el símbolo, la famosa esvástica, en cuanto a los sucesos bélicos y el más reciente de la Segunda Guerra Mundial, este símbolo anteriormente era concebido por otras culturas u otras civilizaciones como algo que representaba fortuna o buena suerte a otra persona. También representaba algo como muy único o muy particular, muy autóctono de esa raza o de esa civilización. Luego, en cuanto se divulgó la simbología de esto, en esta, digamos, en esta situación de, ¿cómo podemos llamarle? Esta dinámica de fascismo, de fascista, ¿sí? Él retomó otro significado. Fue instaurado individualmente en cada poblador de la nación europea, también americana y los demás implicados, y entonces el símbolo ya pasó a significar, ¿sí? Lo representamos, lo asociamos con, digamos, conceptos de guerra, racismo, odio, cosas muy desafortunadas para la población en general y debido pues a lo que esto conlleva, a lo mismo en cuanto a esa representación de las personas que perpetuaron
estas acciones. En el caso, pues, digamos, eso es un ejemplo, ¿sí? De cómo un símbolo toma primero un significado individual, luego se comparte grupalmente y sirve para aportarle un propósito a una causa social. En cuanto a la corona de Chumbes, la que trabajamos en las comunidades, nuestros participantes en su mayoría, en mi caso, pocos tenían conocimiento de esa simbología, de ese trabajo como tal, para lo cual fue necesario pues asociar la tarea, lo que significaba precisamente para esa comunidad indígena, que representaba en su interacción, y pues cuando no estaban familiarizados con el mismo, porque es autóctono de otra región, pues básicamente debemos aportarle otro sentido, pero con el mismo propósito, que era el de compartir elementos simbólicos que rescataran el empoderamiento comunitario. En el trabajo in situ, pues se quiso representar en la estructura del mismo significado elementos que evocan a la memoria y el significado del colectivo. Y en dicha interpretación, pues también fue necesaria y es muy importante, creo que es esencial la narrativa, retomando el ejemplo anterior. Un símbolo, una representación artística, algo manual que nosotros compartamos con las comunidades, es necesario que se use una narrativa en la cual oriente al propósito que nosotros le queremos dar, precisamente para empoderarlos como tal. Como lo cita Moellan Jaro J. en 2023 sobre Ortega y Gasset, el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Entonces, la simbología, los símbolos como tal y la narrativa que usamos para representarlos en la comunidad son esenciales para nosotros poderles aportar esas herramientas al grupo como tal. Y eso sería todo, compañeras. Terminamos entonces, damos por terminada esta reunión. Hola. Sí, yo creo. Sí, compañera, yo creería Listo, que. compañera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, compañeras. Linda noche. Muchas gracias para todas. Hasta luego. Feliz noches para todas, compañeras. Dios las bendiga. Igualmente, hasta luego.